Los sábados por la mañana tenían un pulso propio en la casa de los Norris, una cadencia lenta y amable que parecía ensanchar el tiempo. La luz entraba por la ventana de la cocina en rectángulos tibios, deslizándose sobre el suelo de madera y deteniéndose en las patas de la mesa como si quisiera quedarse allí un rato más. El aire estaba impregnado de un olor familiar, una mezcla de café recién hecho y de algo que, con el paso de los minutos, empezaba a acercarse peligrosamente al límite entre lo dorado y lo quemado. Era una cocina vivida, no impecable, con marcas de uso en la encimera y fotografías enmarcadas en lugares donde nadie las pondría siguiendo un manual de decoración. Era un hogar. Sofía estaba sentada en un taburete alto, balanceando las piernas con una despreocupación que solo se permitía en ese espacio. Removía lentamente su vaso de jugo de naranja, observando cómo la pulpa giraba, formando remolinos pálidos. La música country sonaba baja desde un altavoz en una esquina, apenas un murmullo que acompañaba el ritmo de la mañana. Durante unos segundos, todo parecía exactamente como debía ser. Entonces, una nube de humo se elevó desde la sartén. ¿Por qué es que puedo derrotar ejércitos enteros yo solo, pero los panqueques me vencen cada vez?, dijo la voz grave de su padre, cargada de una frustración teatral que no ocultaba del todo una sonrisa. Chuck Norris estaba frente a la cocina, con los brazos cruzados, mirando la sartén como si fuera un enemigo que había subestimado. El panqueque en su interior había pasado de dorarse a ennegrecerse en los bordes, y el humo comenzaba a activar la alarma en la cabeza de Sofía, incluso antes de que sonara en el techo. Ella rió y se deslizó del taburete para acercarse. «Papá, te dije que el fuego no tenía que estar tan alto», respondió, girando el mando con cuidado y retirando la sartén del calor justo a tiempo. Chuck frunció el ceño y miró el mando. Luego a ella. Luego otra vez al mando. «Lo puse en el nivel más bajo», insistió. «Ese es el más alto». La miró con desconfianza, como si el electrodoméstico hubiera conspirado contra él. «La estufa me está mintiendo». Sofía volvió a reír, y en esa risa había algo más que humor. Había alivio. Había la sensación de que, por unos instantes, el mundo exterior no existía. En esa cocina, Chuck Norris no era una figura mítica ni un símbolo de fuerza indestructible. Era solo su padre, el hombre que se empeñaba en hacer panqueques todos los sábados porque esa había sido siempre la tradición. Ella tomó el cucharón y vertió la masa con precisión, extendiéndola en un círculo casi perfecto. Chuck observó el movimiento con una atención exagerada, como si estuviera presenciando una técnica marcial avanzada. «Ese talento lo heredaste de mí», dijo inflando el pecho. «Mamá me enseñó», corrigió ella con suavidad. El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí lleno de significado. Chuck asintió despacio, aceptando la verdad de esas palabras. En las paredes había fotografías de su madre por todas partes. En algunas sonreía con una alegría abierta. En otras parecía sorprendida en medio de una carcajada, con el cabello oscuro cayéndole libremente sobre los hombros. 3 años atrás, el cáncer había entrado en sus vidas sin pedir permiso y había cambiado para siempre el sonido de la casa. Chuck había luchado esa batalla también, pero no había coreografías ni aplausos, solo noches interminables en un hospital y una promesa susurrada junto a una cama. Ahora, cada sábado era una forma de cumplir esa promesa. Chuck se acercó a Sofía y apartó con cuidado un mechón de cabello rosado que caía sobre su rostro. Esa pequeña franja teñida había sido una insistencia de ella. Decía que así sentía que su madre seguía acompañándola de algún modo. Él había aceptado sin discutir, porque entendía que no se trataba de rebeldía, sino de memoria. «Entonces», dijo, aclarando la garganta para aligerar el ambiente, «¿a qué hora te reúnes con tus amigas hoy?» «A las 3», respondió Sofía, volteando el panqueque con destreza. «Vamos a Rosie's Diner por malteadas». Chuck sonrió. Rosie's había sido parte de sus vidas durante años, con sus cabinas rojas y su suelo brillante. Un lugar donde Sofía podía ser simplemente Sofía. «Malteadas y papas fritas. Ustedes sí saben vivir al límite». «Somos peligrosas», bromeó ella, fingiendo una seriedad exagerada. «Puedo llevarte si quieres». «No hace falta. La mamá de Jess nos lleva. Además, tú tienes tu reunión en el gimnasio, ¿no?», asintió. Entrenar a jóvenes los fines de semana era una forma de mantenerse conectado con algo real.
lejos de cámaras y expectativas. Le daba equilibrio. «Igual paso por ti después», dijo. «Claro que sí», respondió ella con una sonrisa cómplice. «Nunca me pierdes de vista por mucho tiempo». Era una broma, pero ambos sabían que contenía verdad. Chuck se inclinó y apoyó una mano firme sobre el hombro de su hija. «Si necesitas algo, me llamas. Cualquier cosa. No importa si es una bebida derramada o un corazón roto». Sofía levantó la vista y le devolvió la sonrisa, esa que siempre lograba calmarlo. «Lo sé, papá». Horas después, cuando salió por la puerta con la mochila colgada al hombro y el cabello cuidadosamente trenzado por el propio Chuck, la mañana todavía conservaba esa luz suave. Él la observó caminar por el sendero hasta encontrarse con sus amigas, erguida y confiada. En su pecho, una sensación conocida se mezcló con una inquietud que no supo nombrar. «Te protegeré siempre», pensó. Sofía, por su parte, avanzaba con la ligereza de quien cree que el día le pertenece. Pensaba en las risas, en las malteadas frías, en la normalidad que tanto anhelaba. No quería ser la hija de nadie, solo una chica más compartiendo una mesa con sus amigas. El mundo parecía dispuesto a concederle ese deseo. Aún no sabía cuán frágil era esa calma. Rosie's Diner respiraba un tipo de vida que Sofía siempre había asociado con seguridad. Desde el momento en que empujó la puerta de cristal, el sonido la envolvió como una manta conocida. Risas superpuestas, el tintinear de cubiertos, la música antigua que salía de la rocola cercana a la pared. El suelo brillante reflejaba las luces del techo y las cabinas rojas, gastadas por los años, parecían guardar secretos de miles de conversaciones anteriores. Todo allí transmitía una sensación de rutina, de normalidad, de un mundo donde nada verdaderamente malo podía ocurrir. Sofía avanzó junto a Emma y Jessica hasta su mesa habitual, cerca de la ventana. El sol de la tarde entraba de lado, iluminando motas de polvo en el aire y dando a la escena un aire casi cinematográfico. Se deslizaron en el asiento acolchado y dejaron las mochilas a un lado. La camarera, Marta, una mujer de cabello canoso y mirada siempre atenta, la saludó con una sonrisa que Sofía conocía desde niña. «¿Lo de siempre?», preguntó. «Sí, por favor», respondió Sofía. «Malteadas y papas con queso». Marta asintió y se alejó con la familiaridad de quien ha visto crecer a alguien y sigue midiéndolo con los mismos ojos protectores. Durante unos minutos, Sofía se permitió relajarse. Emma hablaba sin parar sobre un profesor que había pronunciado mal su apellido por tercera semana consecutiva, y Jessica se reía mientras añadía detalles exagerados. Sofía escuchaba, sonriendo, sintiendo cómo la tensión que a veces llevaba en el pecho se aflojaba poco a poco. Allí no era la hija de una leyenda. Era solo una chica más, compartiendo bromas triviales y quejas adolescentes. «Entonces», dijo Emma, inclinándose hacia ella con una sonrisa cargada de intención, «¿vas a contarnos ya o no?» «¿Contar qué?», respondió Sofía, aunque el leve calor que subió a sus mejillas la delató. «¿A quién le escribes todo el tiempo?», añadió Jessica. «Te vemos sonreírle al teléfono. No te hagas la distraída». Sofía rodó los ojos, pero no pudo evitar reír. «Es solo un amigo». «Claro, un amigo con muy buen cabello», replicó Emma. «Y que se sienta detrás de ti en matemáticas», agregó Jessica. «Y que quizás te invitó al baile», remató Emma teatralmente. «Ya basta», dijo Sofía cubriéndose el rostro con las manos. «No es nada de eso». Las risas llenaron la mesa justo cuando Marta regresaba con las malteadas. Sofía tomó la suya, de fresa, y dio un sorbo lento. El frío dulce la hizo cerrar los ojos por un segundo. En ese instante, pensó que quizá su padre exageraba al preocuparse tanto. Quizá el mundo podía ser sencillo. La puerta del diner se abrió entonces, y algo cambió. No fue un cambio brusco al principio, sino una alteración sutil, como cuando baja la temperatura sin que uno se dé cuenta. Algunas conversaciones se apagaron, otras se volvieron más bajas. Sofía no levantó la vista de inmediato, pero lo sintió. Una presencia que imponía silencio. Tyler Hendricks entró como si el lugar le perteneciera. Alto, con el cabello rubio perfectamente arreglado y una chaqueta cara que parecía nueva, avanzó con una seguridad que no necesitaba palabras. Detrás de él iban Brad y Connor, sus inseparables acompañantes.
siempre un paso atrás, siempre atentos a reír cuando él lo hacía. En la escuela, todos conocían a Tyler, no por méritos académicos ni por amabilidad, sino por el peso de su apellido y el dinero que lo rodeaba como una armadura invisible. Sus ojos recorrieron el local hasta detenerse en Sofía. La sonrisa que se dibujó en su rostro no fue amable, fue calculada. «Vaya», dijo acercándose a la mesa y apoyando una mano sobre el respaldo. «Si no es la princesita silenciosa». Sofía sintió cómo el estómago se le contraía. Bajó la mirada instintivamente, esperando que ignorarlo bastara. «Déjanos en paz, Tyler», dijo Emma, con una valentía que temblaba en su voz. Tyler ni siquiera la miró al principio. Sus ojos estaban fijos en Sofía, recorriendo la blusa blanca que llevaba puesta, deteniéndose en el mechón rosado de su cabello. «¿Te arreglaste hoy?», comentó. «¿Para quién? Seguro no para mí». «Por favor», susurró Sofía. «Solo vete». La cercanía de él la hacía sentir atrapada. Podía oler su colonia, demasiado fuerte, demasiado invasiva. Tyler inclinó la cabeza, fingiendo curiosidad. «Siempre tan callada, nunca hablas de tu familia. ¿Qué pasa? ¿Tu papá se fue? ¿Está en la cárcel? ¿O te da vergüenza?» Emma volvió a intervenir. «Corta ya». Tyler giró entonces hacia ella, su expresión endureciéndose. «Di una palabra más», le susurró, «y todos recordarán esas fotos del año pasado. Tú sabes cuáles». Emma se quedó inmóvil. El color abandonó su rostro y sus labios se cerraron con fuerza. Tyler sonrió, satisfecho. Regresó su atención a Sofía y se inclinó aún más, invadiendo su espacio. «Vamos», insistió. «¿A qué se dedica tu papi?» Las manos de Sofía temblaban sobre la mesa. Miró su malteada, deseando desaparecer dentro del vaso. Fue entonces cuando Tyler tomó el vidrio con un movimiento rápido. «Creo que esto te queda mejor», dijo. El mundo pareció detenerse en el instante en que el líquido rosado cayó sobre ella. El frío la golpeó primero, recorriéndole el cuero cabelludo, empapando su cabello, deslizándose por su cuello y manchando la blusa blanca. La fresa, dulce y artificial, se mezcló con el olor de la tela mojada. Un grito ahogado se escuchó en algún lugar. Una taza cayó al suelo y se rompió. Un niño comenzó a llorar. Sofía no se movió. El sonido de las risas de Tyler y sus amigos llenó el espacio, cruel y desprovisto de duda. «Ups», dijo él. «Se me resbaló la mano». Los teléfonos aparecieron como por reflejo. Pantallas levantadas, grabando. El momento quedó atrapado en múltiples ángulos antes de que Sofía pudiera siquiera parpadear. Las lágrimas comenzaron a caerle sin control, mezclándose con la malteada. No era solo el frío ni la suciedad. Era la humillación, profunda y absoluta, clavándose en su pecho. Tyler se dio la vuelta, satisfecho, y se dirigió hacia la salida con sus amigos, aún riendo. Sofía se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. Corrió hacia el baño, tropezando, sin escuchar a Emma ni a Jessica llamarla. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en el lavabo, respirando con dificultad. El espejo le devolvió una imagen que no reconocía. El cabello pegajoso, la ropa arruinada, los ojos rojos. Intentó limpiarse, pero cada movimiento solo parecía empeorar la sensación. El líquido seguía allí, recordándole lo ocurrido. «Todo el mundo lo va a ver», susurró, ahogada. «Todo el mundo». Afuera Martha observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Había visto muchas cosas en ese lugar, pero nunca algo así. Sacó el teléfono con manos temblorosas y marcó un número que había guardado hacía tiempo. «Señor Norris», dijo en voz baja. «Tiene que venir. Ahora». La calma de la mañana, tan frágil, acababa de romperse. El sonido de la puerta del diner, al abrirse con violencia, no fue especialmente fuerte, pero bastó para que la atmósfera cambiara por completo. No hubo gritos ni órdenes, solo una presencia que entró y reclamó el espacio sin decir una sola palabra. Chuck Norris se detuvo un segundo en el umbral, dejando que la puerta se cerrara lentamente detrás de él. Sus ojos recorrieron el local con rapidez, entrenados durante años para identificar amenazas, pero ahora buscaban una sola cosa. No miró las mesas ni a la gente que había quedado en silencio. Buscó el rostro de su hija. Martha lo vio y sintió un nudo en la garganta.
En toda su vida había aprendido a reconocer distintos tipos de furia, y la que vio en el rostro de Chuck no era explosiva ni descontrolada. Era algo mucho más profundo y peligroso, una calma tensa, sostenida por pura fuerza de voluntad. ¿Dónde está?, preguntó él con una voz baja que obligó a Marta a acercarse. Ella no pudo responder con palabras. Señaló con la mano temblorosa hacia el pasillo que conducía a los baños. Chuck asintió una sola vez y comenzó a caminar en esa dirección. A su paso, la gente se apartó casi de forma instintiva. Nadie se atrevió a detenerlo ni a mirarlo directamente. El pasillo parecía más largo de lo que era en realidad. Cada paso resonaba en su cabeza con un eco sordo. En el aire flotaba todavía el olor dulce de la fresa, un aroma que en otras circunstancias habría resultado inofensivo, incluso agradable. Ahora le revolvía el estómago. No debería estar allí. No debería estar asociado al miedo ni al llanto de su hija. Se detuvo frente a la puerta del baño de mujeres y levantó la mano. No golpeó fuerte. Apenas apoyó los nudillos contra la madera. «Sofía», dijo, con una suavidad que contrastaba con la tensión que le recorría el cuerpo. «Soy yo». Del otro lado, Sofía estaba encorvada frente al lavabo, respirando de manera irregular. Cuando escuchó la voz de su padre, algo dentro de ella se rompió del todo. «Papá», logró decir, antes de que el llanto volviera a apoderarse de su garganta. Chuck empujó la puerta con cuidado, como si temiera asustarla, y entró. La escena que encontró se le clavó en el pecho con una fuerza inesperada. Su hija estaba empapada, el cabello apelmazado contra el rostro, la blusa blanca manchada de rosa, los ojos hinchados y enrojecidos. Intentaba limpiarse, pero cada gesto parecía inútil. Ella lo miró apenas un segundo antes de lanzarse hacia él. Chuck la sostuvo de inmediato, rodeándola con los brazos, apretándola contra su pecho, como si pudiera protegerla de todo lo ocurrido solo con eso. No dijo nada. No hizo falta. Se limitó a pasarle la mano por el cabello húmedo, ignorando la sensación pegajosa que manchaba su camisa. Sofía lloró con una intensidad que le sacudía el cuerpo entero. No era un llanto silencioso, sino uno que salía desde lo más profundo, cargado de vergüenza, de rabia, de miedo. Chuck permaneció inmóvil, sosteniéndola, dejándole el espacio para derrumbarse sin reservas. Cuando por fin los sollozos comenzaron a disminuir, él se separó apenas lo suficiente para mirarla a los ojos. Le limpió una lágrima que corría por su mejilla con el pulgar. «Cuéntame», dijo. «Todo». Sofía tragó saliva. Le costaba ordenar los pensamientos, pero empezó. Habló de Tyler, de cómo se había acercado, de las palabras que había usado. Repitió las frases casi sin voz, como si decirlas en voz alta les diera más peso. Contó cómo había amenazado a Emma, cómo había mencionado a su padre, cómo había hecho que todo el local se sintiera en su contra. Y luego, su voz se quebró. Luego tomó la malteada. Cuando mencionó la blusa, la que su madre le había regalado, Chuck cerró los ojos un segundo. Sintió una punzada de rabia que le recorrió la espalda. No solo habían humillado a su hija, habían profanado un recuerdo. «Había gente grabando», continuó Sofía. «Papá, esto va a estar en todas partes. En la escuela, yo no voy a poder volver». La angustia en su voz era real, asfixiante. Chuck levantó su mentón con cuidado para que lo mirara. «Escúchame», dijo, firme pero sin dureza. «Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos de lo que eres. Lo que pasó hoy no te define». Ella negó con la cabeza, temblando. «Todos lo vieron». «Y lo que vieron», respondió él, «fue a alguien siendo cruel, no a ti». Sofía respiró hondo, pero el miedo no desapareció del todo. Apretó los dedos contra la chaqueta de su padre. «Prométeme algo», dijo en un susurro. «Prométeme que no vas a hacer nada que te quite de mi lado. No quiero perderte». Esa súplica fue el golpe más fuerte de todos. Chuck recordó de inmediato una habitación blanca, el sonido constante de una máquina y la mano de su esposa apretando la suya. «Protégela», le había dicho ella. «Pero no dejes que la ira te cambie». Chuck apoyó la frente contra la de Sofía. «Te lo prometo», dijo. «No haré nada que me aleje de ti, pero tampoco voy a permitir que alguien te haga esto y crea que puede salirse con la suya». Sofía asintió lentamente.
No sabía exactamente qué significaban esas palabras, pero confiaba en él. La puerta se abrió con cuidado y Marta apareció con unas toallas limpias y un paño húmedo. «Cariño», dijo dirigiéndose a Sofía, «déjame ayudarte un poco». Mientras Marta limpiaba con suavidad los restos de malteada, Chuck se apartó apenas y habló en voz baja con ella. La camarera le contó lo que había visto, le dio el nombre del chico, la escuela, el barrio donde vivía. Habló de otras veces, de otros incidentes que siempre se resolvían con dinero y silencio. Se fue riendo, añadió, como si nada. Chuck miró a Sofía reflejada en el espejo, envuelta en la toalla, tratando de recomponerse. «No va a ser como si nada», dijo con una calma que helaba la sangre. Le quitó su propia chaqueta y la colocó sobre los hombros de su hija, cubriéndola por completo. «Nos vamos», anunció. Sofía dudó un segundo antes de asentir. «Papá», dijo, «no quiero esconderme». Él la miró con atención, viendo en sus ojos algo más que miedo. Vio determinación. «Entonces te quedarás conmigo», respondió. «Pero harás exactamente lo que yo diga». Ella aceptó. Chuck sacó el teléfono del bolsillo. Ya había mensajes, videos desde distintos ángulos. Los guardó todos, no como recuerdo, sino como prueba. Salieron del diner en silencio. El aire exterior les golpeó el rostro. Chuck abrió la puerta del vehículo para Sofía y la ayudó a subir. Luego se sentó al volante, puso en marcha el motor y condujo. El silencio entre ellos no era vacío. Era una tregua antes de lo inevitable. El centro comercial se alzaba a lo lejos, lleno de luces y movimiento, ajeno aún a la tormenta que estaba a punto de caer sobre él. El trayecto hasta el centro comercial transcurrió en un silencio que no era vacío, sino denso, cargado de una comprensión compartida que no necesitaba palabras. El motor del vehículo ronroneaba con regularidad y el paisaje urbano desfilaba tras el parabrisas como una sucesión de escenas sin importancia. Sofía sostenía la chaqueta de su padre con ambas manos, envolviéndose en ella como si fuera un escudo. Cada tanto su mirada se desviaba hacia el reflejo del vidrio, evitando encontrarse con su propio rostro todavía enrojecido. Chuck conducía con la vista fija al frente, los nudillos blancos al aferrarse al volante. No había prisa en sus movimientos, pero sí una determinación férrea que convertía cada metro recorrido en un paso irreversible. Cuando entraron al estacionamiento, el centro comercial apareció ante ellos como un espacio luminoso y bullicioso, un contraste brutal con el estado interior de Sofía. Familias caminaban con bolsas en las manos, niños corrían de un lado a otro, parejas discutían qué comer. El mundo seguía funcionando con una normalidad casi ofensiva. Para Sofía, esa indiferencia era un golpe silencioso. Sentía que algo esencial se le había roto por dentro, y sin embargo, nadie parecía notarlo. Chuck apagó el motor y se giró hacia ella. No dijo nada, solo extendió la mano. Sofía la tomó y al hacerlo, sintió que la tensión en su pecho cedía apenas lo suficiente para permitirle respirar. Bajaron del vehículo y avanzaron hacia la entrada. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo suave, dejándolos entrar en un océano de voces, pasos y música ambiental. A cada paso, Sofía se mantenía cerca de su padre, casi rozándolo. Percibía las miradas que se posaban en él, algunas de reconocimiento inmediato, otras de simple curiosidad. Chuck no prestaba atención a ninguna. Sus sentidos estaban afinados para otra cosa. Buscaba un sonido específico, una risa que ya había escuchado antes. La encontró en el patio de comidas. El eco de carcajadas adolescentes sobresalía por encima del murmullo general. Tyler estaba sentado de forma descuidada sobre una silla, el teléfono en alto, mostrando la pantalla a un grupo que lo rodeaba. Las risas estallaban cada vez que el video se repetía. Sofía lo reconoció al instante. Su estómago se encogió y por un momento creyó que las piernas no le responderían. Vio el destello rosado en la pantalla. Escuchó su propio llanto reproducido con una claridad cruel. El pasado inmediato regresó con una fuerza demoledora. Tyler levantó la vista entonces y la vio. La sonrisa se le ensanchó, cargada de burla. «Miren quién volvió», dijo en voz alta. «La chica de la malteada». Sofía sintió como el calor le subía al rostro. Dio un paso atrás, pero la mano firme de Chuck en su espalda la sostuvo. Él avanzó un paso al frente, colocándose entre ella y el grupo.
Tú debes ser Tyler, dijo con un tono sereno que no admitía réplica. El ruido a su alrededor comenzó a apagarse. Algunos jóvenes reconocieron a Chuck de inmediato. Un murmullo recorrió el patio de comidas, como una corriente eléctrica. Tyler frunció el ceño, incómodo por primera vez, pero intentó sostener su postura. ¿Y tú quién eres?, replicó. ¿Su guardaespaldas? Chuck no sonrió. Soy su padre. Las palabras cayeron con un peso inesperado. Tyler dudó un segundo. Sus amigos intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos susurró algo que sonó demasiado a es Chuck Norris. Tyler forzó una risa. ¿Y qué?, dijo. Fue solo una broma. Chuck dio un paso más, acortando la distancia. No alzó la voz. Tomaste un vaso y lo vaciaste sobre mi hija. Enumeró. La insultaste. Amenazaste a sus amigas. Grabaste su humillación y la mostraste como entretenimiento. El murmullo a su alrededor se transformó en silencio. Tyler apretó los labios. No es para tanto, respondió. Se lo toman muy en serio. Chuck extendió la mano con un movimiento rápido y preciso. El teléfono salió despedido de los dedos de Tyler y cayó al suelo con un golpe seco. Un jadeo colectivo recorrió el lugar. Antes de que Tyler pudiera reaccionar, Chuck le sujetó la muñeca y la giró con una técnica limpia, sin violencia innecesaria, obligándolo a doblar las rodillas. El chico lanzó un grito ahogado, más de sorpresa que de dolor. «Escúchame bien», dijo Chuck, inclinándose apenas hacia él. «El poder no consiste en aplastar a quien no puede defenderse». Tyler intentó zafarse, pero fue inútil. Sus amigos retrocedieron, levantando las manos, negándose a intervenir. El público se había reunido en un círculo amplio, teléfonos en alto, esta vez grabando otra escena. Chuck lo soltó y Tyler cayó hacia atrás, respirando agitadamente. Chuck recogió el teléfono del suelo, lo desbloqueó y reprodujo el video. El sonido de la risa cruel, el golpe del líquido, el llanto resonó en el espacio abierto. Cada segundo era un espejo implacable. «Lo hiciste en público», continuó Chuck. «Ahora responderás en público». Tyler negó con la cabeza, desesperado. «No», balbuceó. «No voy a...» Chuck levantó la vista, mirándolo fijamente. «Sí, lo harás». Sofía sintió algo moverse dentro de ella. El miedo seguía allí, pero ya no la paralizaba del mismo modo. Dio un paso adelante, saliendo de la sombra protectora de su padre. El murmullo se intensificó. Tyler la miró y por primera vez no vio una presa fácil. Vio a alguien que lo observaba sin bajar la mirada. «Pide disculpas», dijo Chuck. «Ahora». Tyler tragó saliva. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero no encontró nada. Sus amigos evitaban sus ojos. El público esperaba. «Lo siento», dijo apenas audible. «Más alto», respondió Chuck. Tyler cerró los ojos un instante y luego habló, con la voz quebrada. «Lo siento. Fue cruel. No debía hacerlo». Sofía lo observó en silencio. No sintió alivio inmediato ni triunfo. Sintió, en cambio, que algo que había sido arrancado de ella comenzaba a regresar lentamente a su lugar. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Chuck se inclinó hacia Tyler y le habló en voz baja, lo suficientemente cerca como para que solo él lo oyera. «Si vuelves a acercarte a mi hija, desearás que sea tu padre quien te encuentre primero». Tyler asintió, pálido. Chuck se enderezó y tomó a Sofía por el hombro. «Vámonos». El círculo se abrió sin resistencia. Mientras caminaban hacia la salida, Sofía notó que los teléfonos seguían grabando, pero la sensación era distinta. Ya no era el registro de una humillación, sino el de un límite impuesto. Al cruzar las puertas, el aire fresco de la tarde los envolvió. Sofía respiró hondo, como si acabara de salir de un lugar cerrado durante demasiado tiempo. Chuck rodeó sus hombros con el brazo. «Lo hiciste bien», murmuró. «Tenía miedo», respondió ella. «Eso es normal», dijo él. «La valentía no es la ausencia de miedo». Mientras caminaban hacia el vehículo, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la distancia, hablando por teléfono con el rostro endurecido. La confrontación había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. El regreso a casa estuvo marcado por una quietud distinta a la del trayecto anterior. Ya no era la tensión cerrada que había acompañado el camino al centro comercial,
sino una especie de cansancio profundo, como si ambos hubieran atravesado una tormenta y ahora caminaran entre los restos de lo que había quedado atrás. Las luces de la ciudad se encendían una a una, reflejándose en el parabrisas mientras el vehículo avanzaba por calles conocidas. Sofía apoyaba la frente contra la ventana, observando cómo las casas pasaban lentamente, tratando de ordenar dentro de sí todo lo que había ocurrido. Chuck conducía con la misma atención silenciosa, pero su postura se había relajado apenas, lo suficiente para dejar claro que, al menos por ese momento, el peligro inmediato había quedado atrás. Al llegar, Chuck estacionó frente a la casa y apagó el motor. Ninguno de los dos se movió enseguida. Sofía respiró hondo y, sin mirarlo, habló. «Gracias», dijo en voz baja. Chuck giró el rostro hacia ella. «Nunca tienes que agradecerme por eso», respondió. «Es mi deber, y es mi elección». Entraron a la casa con pasos lentos. El interior los recibió con el mismo silencio tibio de la mañana, pero ahora se sentía diferente, como si las paredes hubieran absorbido algo de la angustia que traían consigo. Sofía fue directo al baño. Cerró la puerta y al encender la ducha, el sonido del agua llenó el espacio como una promesa de limpieza. Se despojó de la ropa manchada con cuidado, casi con tristeza, y dejó que el agua caliente cayera sobre su cabello y su piel. El aroma artificial de la fresa parecía aferrarse a ella, pero poco a poco fue desapareciendo, arrastrado por el vapor. Mientras tanto, Chuck se quedó sentado en el borde del sofá, las manos entrelazadas, la mirada fija en un punto indefinido. Escuchaba el agua correr detrás de la pared y eso le daba una calma relativa. Había hecho lo que debía, pero sabía que las consecuencias no se limitaban al enfrentamiento que acababan de vivir. El mundo moderno no olvidaba rápido. Las imágenes ya estaban fuera, multiplicándose sin control. Cuando Sofía salió del baño, envuelta en una toalla y con el cabello aún húmedo, Chuck se levantó de inmediato. Le tendió una taza de chocolate caliente que había preparado sin que ella se diera cuenta. El vapor subía en espirales lentas. «Toma», dijo, «te ayudará a entrar en calor». Sofía sostuvo la taza con ambas manos y se dejó caer en el sofá. Chuck tomó una manta y la colocó sobre sus hombros. Ella se acomodó, encogiendo las piernas, y por primera vez desde la cafetería sintió que el cuerpo comenzaba a soltarse. Permanecieron así, en silencio, durante varios minutos. No era un silencio incómodo. Era un espacio compartido donde no se exigían palabras. Más tarde, cuando el cansancio comenzó a pesarle en los párpados, Sofía subió a su habitación. Antes de cerrar la puerta, se volvió hacia su padre. «Papá», dijo, «¿crees que esto se termine aquí?» Chuck la miró con honestidad. «No lo sé», respondió, «pero lo que sí sé es que no estás sola». Ella asintió y cerró la puerta. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Sofía se despertó con una sensación de nudo en el estómago. La luz del día entraba por la ventana, clara e implacable. Por un instante, pensó en quedarse en la cama, en fingir que estaba enferma. Pero algo dentro de ella, una firmeza nueva y frágil a la vez, la empujó a levantarse. Se vistió con cuidado y bajó a desayunar. Chuck ya estaba allí, leyendo en silencio. «¿Lista?», preguntó. Sofía dudó apenas antes de asentir. «Sí». El trayecto hasta la escuela fue corto, pero cada metro parecía cargado de anticipación. Al detenerse frente al edificio, Sofía vio a grupos de estudiantes reunidos, hablando, mirando sus teléfonos. Sintió cómo la ansiedad le recorría la espalda. Chuck se inclinó hacia ella. «Recuerda», dijo. «Respira. No tienes que demostrar nada». Ella abrió la puerta y bajó. Emma y Jessica la esperaban cerca de la entrada. Cuando la vieron, se acercaron de inmediato, rodeándola con una mezcla de alivio y nerviosismo. «¿Estás bien?», preguntó Emma. «Sí», respondió Sofía. «Mejor». Al cruzar las puertas de la escuela, el murmullo se hizo evidente. Algunas miradas se clavaron en ella con curiosidad abierta, otras con incomodidad. Hubo quienes apartaron la vista, conscientes de su silencio en la cafetería. Sin embargo, también hubo gestos distintos. Una chica más joven se acercó con timidez. «Vi el video», dijo. «Solo quería decirte que... gracias. Me ayudó a hablar con alguien». Sofía se quedó sin palabras por un segundo. Asintió conmovida y la chica se alejó rápidamente.
Durante el día, más estudiantes se le acercaron. Algunos contaron historias de acoso que nunca habían denunciado. Otros simplemente preguntaron si estaba bien. Los profesores parecían más atentos, más presentes. En la última hora, la voz del director sonó por los altavoces, anunciando nuevas medidas contra el acoso, con un tono inusualmente firme. El ambiente no se transformó de un día para otro, pero algo se había movido. Al volver a casa esa tarde, Sofía se sentía agotada, pero no derrotada. Mientras dejaba la mochila junto a la puerta, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Revisa tu buzón cuando llegues a casa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dudó un momento, luego salió al porche y caminó hasta el buzón. Dentro encontró un sobre blanco, sencillo, con su nombre escrito a mano. Lo sostuvo unos segundos antes de abrirlo. Regresó al interior y se sentó junto a su padre. «Es de Tyler», dijo con la voz tensa. Chuck se tensó de inmediato. «¿Qué dice?» Sofía desplegó la hoja y comenzó a leer. Las palabras eran torpes, irregulares, pero directas. Tyler hablaba de su traslado a una academia lejos de la ciudad, del aislamiento, de la vergüenza, de la primera vez que entendía lo que significaba estar del otro lado. Decía que no pedía perdón esperando ser perdonado, solo necesitaba reconocer el daño causado. Sofía bajó la carta cuando terminó. «No sé qué sentir», admitió. Chuck la observó con atención. «No tienes que decidirlo ahora», dijo. «El cambio real lleva tiempo». Ella asintió lentamente. Dobló la carta y la guardó en el sobre. No sentía alivio completo, pero sí algo distinto. Una pequeña apertura hacia la idea de que incluso los errores más crueles podían dejar lecciones. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía se dio cuenta de que el miedo ya no ocupaba todo el espacio. Seguía allí, pero había aprendido a compartirlo con algo nuevo. La certeza de que su voz tenía peso y de que no estaba sola al usarla. La noche cayó sobre la ciudad con una calma engañosa. En la casa de los Norris las luces estaban encendidas, proyectando sombras suaves en las paredes que parecían querer proteger lo que ocurría dentro. Sofía se sentó en el borde de su cama, con la carta aún doblada entre los dedos. Había pasado horas releyéndola sin encontrar una respuesta clara a lo que sentía. No era compasión, tampoco ira. Era una comprensión incómoda de que las cosas no se resolvían con un solo gesto, por más sincero que pareciera. Guardó el sobre en un cajón y respiró hondo. El día había sido largo, y aunque el cansancio pesaba, su mente seguía alerta. Abajo, Chuck permanecía de pie frente a la ventana del salón, observando la calle. Había aprendido a distinguir los silencios que anuncian problemas, y ese era uno de ellos. El enfrentamiento en el centro comercial había sido solo una parte de la historia. Sabía que el verdadero conflicto no se limitaba a un adolescente humillado, públicamente. Detrás de Tyler estaba su padre, un hombre acostumbrado a ejercer control sin consecuencias. No se equivocaba. En una casa mucho más grande, en un barrio donde las luces nunca parecían apagarse del todo, Robert Hendricks caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano. Las pantallas mostraban una y otra vez las imágenes del centro comercial, los comentarios acumulándose a un ritmo imposible de detener. No le indignaba el comportamiento de su hijo. Le indignaba que hubiera sido expuesto, que alguien hubiera osado tocar lo que él consideraba intocable. «Esto no va a quedar así», murmuró apretando los dientes. A la mañana siguiente, Chuck recibió un mensaje breve y directo, enviado desde un número que no reconocía. «Tenemos que hablar. Hoy». No hacía falta firma. Chuck sabía de quién se trataba. Cerró el teléfono y subió a la habitación de Sofía. Ella estaba vistiéndose, más serena que el día anterior, pero aún con una tensión latente en los gestos. «Voy a salir un rato», le dijo él. «Quiero que te quedes aquí». Sofía lo miró con atención. «¿Es por él?» Chuck no lo negó. «No quiero que esto te alcance más de lo necesario». Ella dudó un segundo y luego asintió. «Ten cuidado». Chuck apoyó la mano en su hombro, un gesto sencillo cargado de significado. «Siempre». El encuentro tuvo lugar en un espacio neutral, lejos de miradas curiosas. Robert Hendricks llegó puntual, impecable, con esa seguridad que solo da el poder ejercido durante años sin oposición real. Chuck ya estaba allí cuando él entró.
Se miraron en silencio durante unos segundos, evaluándose. «Lo que hiciste con mi hijo fue innecesario», comenzó Robert sin rodeos. «Podrías haber venido a mí». Chuck no se movió. «Tu hijo humilló a mi hija en público», respondió. «Hice lo necesario para que eso se detuviera». Robert sonrió con frialdad. «Las cosas así se resuelven de otra manera, con discreción, con acuerdos». «Con dinero», dijo Chuck. «Con silencio». La sonrisa de Robert se tensó. «No actúes como si fueras un ejemplo de moral», replicó. «Esto es un espectáculo. Tú lo sabes». Chuck dio un paso adelante, lo justo para dejar clara la distancia que los separaba. «No fue un espectáculo para mi hija», dijo. «Fue una herida, y no voy a permitir que se tape como si nada». Robert inhaló profundamente, conteniendo la ira. «Te estás metiendo con alguien que puede complicarte la vida», advirtió. «Podría hacer que ese video desaparezca. Podría hacer que todo esto se olvide». «No quiero que se olvide», respondió Chuck. «Quiero que se aprenda». El silencio se volvió denso. Robert apretó los puños. «Te equivocas de enemigo». Chuck sostuvo su mirada sin parpadear. «No tengo enemigos», dijo. «Tengo límites, y tú acabas de encontrar uno». Robert dio un paso brusco hacia él y, en un impulso, le sujetó el brazo. Fue un error. Chuck reaccionó con rapidez controlada, girando la muñeca de Robert con la presión justa para obligarlo a retroceder. No hubo golpes ni gritos, solo un mensaje claro. Chuck lo soltó de inmediato. «No vuelvas a amenazar a mi hija», dijo en voz baja. «Ni directa ni indirectamente». Robert se apartó respirando con dificultad, sorprendido más que herido. La amenaza había sido contenida sin violencia, y eso lo descolocó. «Esto no ha terminado», murmuró. «Para ti puede que no», respondió Chuck. «Para nosotros sí». Chuck se dio la vuelta y se marchó, dejando a Robert solo con su frustración y la certeza de que no todo podía comprarse. Esa misma tarde, Chuck acudió a una reunión que había convocado desde hacía tiempo, un encuentro con otros padres, entrenadores y jóvenes a los que había estado guiando. No era un lugar de discursos grandilocuentes, sino un espacio donde se compartían experiencias reales. Sofía insistió en acompañarlo. Chuck dudó, pero finalmente aceptó. El ambiente era sobrio, cargado de atención. Cuando Sofía tomó la palabra, su voz no tembló. «Durante mucho tiempo creí que callar me protegía», dijo. «Creí que pasar desapercibida era la forma de estar a salvo. Pero el silencio solo hizo que otros se sintieran más fuertes». Los presentes escuchaban con respeto. «No se trata de vengarse», continuó. «Se trata de poner límites, de saber que pedir ayuda no es debilidad». Chuck observó a su hija con un orgullo silencioso. En ese momento entendió que la protección no consistía solo en intervenir, sino en permitir que ella encontrara su propia voz. Al volver a casa, el día comenzaba a apagarse. Sofía subió a su habitación y sacó la carta una vez más. Tomó papel y lápiz y escribió unas líneas breves. No ofrecía perdón ni reproches. Solo reconocía la posibilidad del cambio y la importancia de hacerse responsable de los actos. Doblando la hoja, la guardó junto al sobre. Abajo, Chuck volvió a mirar la fotografía familiar enmarcada sobre la repisa. Pasó el dedo por el borde del cristal y respiró hondo. Sabía que el mundo no se había vuelto repentinamente justo. Sabía que aún habría desafíos, miradas, palabras, pero también sabía algo más importante. Habían trazado una línea que no pensaban borrar. Sofía se asomó a la puerta del salón. «Papá», dijo, «¿crees que hicimos lo correcto?» Chuck sonrió levemente. «Hicimos lo necesario», respondió. «Y a veces eso es lo más difícil». Se sentaron juntos en el sofá, en silencio, mientras la noche avanzaba. Afuera, la ciudad seguía su curso. Dentro, algo había cambiado para siempre. No era el fin de una historia, sino el comienzo de otra, construida sobre la firme decisión de no ceder ante el miedo y de proteger aquello que realmente importa. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira otros videos del canal, hay más relatos que continúan este tema. Comparte este video para que más personas puedan verlo. Y escribe en los comentarios desde qué país o ciudad estás mirando.